Padre, te damos gracias por la obra perfecta de Jesucristo nuestro Señor, a nuestro favor y para tu gloria. Y por dar de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, quien nos dirige y nos lleva, Señor, al entendimiento de tu palabra y, por supuesto, a ser transformado cada día más en la persona y en la figura de nuestro Salvador. Gracias por la iglesia presente, gracias por tu soberanía, gracias porque tú eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche es importante que nosotros meditemos en el texto más conocido del mundo, en la Biblia, donde prácticamente es el corazón del Evangelio. Pero ¿cómo dice? ¿Se acuerda? Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de hoy está relacionado especialmente en esta frase final de este texto, mas tenga vida eterna. Para los hermanos que no han visto los anteriores 6 sermones, usted puede entrar al canal de la iglesia y poder escucharlo y estudiar, porque verdaderamente la idea es resaltar que Dios te ama de tal manera. Y por eso es que Dios no solamente nos liberta de la condenación. Es ya una gran noticia saber que no vamos a ser condenados, porque la frase previa es para que no se pierda. Esa fue nuestro último sermón. Y ya con eso sería suficiente. No solamente Dios nos liberta de la condenación, sino que nos comunica su propia vida, su vida eterna, comenzando ahora y consumándola en la gloria en el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regrese. ¿Para qué? Para que vivamos en Él y con Él eternamente y para siempre. Ahora bien, es importante entender que este versículo de Juan 3:16, que lo hemos llamado, y así se lo conoce teológicamente como la pequeña Biblia, porque en pocas palabras resume todo el misterio y el ministerio justamente de la redención. Este versículo es como un diamante, y uno cuando lo va girando y va viendo sus distintas caras, va a encontrar en sus facetas el propósito divino redentor que nos deja maravillados. Y que no podemos otra cosa más que ver el amor del Padre, el envío de su Hijo, la fe en el pecador como un regalo, la salvación del que estaba condenado y aún más la comunicación de la vida eterna en las criaturas mortales. Esto es maravilloso. Y por esa razón es que nosotros deberíamos ver que esto es extraordinario. Verdaderamente es extraordinario y digno de alabar a nuestro Señor. Porque Dios pudo haber dicho esto, y Jesús es el que lo dijo allí hablando con Nicodemo, pero Jesús podría haber dicho para que no se pierda y quedar allí, detenerse allí. Ya sería un buen resultado. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen, yo prefiero también llegar hasta ahí? Sería bueno, para que no se pierda. Pero no queda allí. Hay una gloriosa noticia. Dice que no se detiene en salvar al condenado de la muerte eterna, sino que ahora también le comunica su propia vida. Y esto es maravilloso. Porque haber sido librado de la condenación eterna ya es una gran bendición. Por lo menos ya encaja perfectamente como una buena noticia que se llamaría el Evangelio. Rescatar a los que estaban destinados al infierno, los que iban derecho por sus pecados, merecedores de la condenación eterna, pero sin embargo los rescata y preservarlos del juicio final, donde iban a escuchar la sentencia de su final. Pero Dios no se detuvo en el rescate. Esto es lo maravilloso, por eso es que recalcamos, Dios te ama. No se detuvo en ese rescate, sino que Él hizo algo más. Y Jesús expresó, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y esto sí que es maravilloso, porque así concluye este versículo. Pero acá es donde nosotros debemos meditar, reflexionar, para poder tener claridad en cuanto a lo que es el Evangelio mismo citado en este versículo. Así que donde debemos detenernos nosotros con asombro es en esto, porque estas palabras no se refieren simplemente a vivir como para siempre. Porque cuando nosotros escuchamos que tenemos vida eterna, inmediatamente nosotros relacionamos con vivir para siempre. ¿Alguna vez usted fue de vacaciones a un lugar que anhelaba ir y le gustó? Y el otro año quiso volver a ir porque le gustó. Pero ya el tercer año, y si no hay más que ver, le va a gustar, pero no tanto. Y ya si va una cuarta vez, ya va a decir, no veo la hora de volver. Entonces, cuando hablamos nosotros de vida eterna, desde nuestra posición natural caída, a veces trae cierta desilusión porque no entendemos qué es vida eterna. Y una de las cosas que tenemos que analizar nosotros es que esta expresión que habla justamente no se refiere a vivir simplemente para siempre, sino participar de la vida en comunión del eterno. Y ahí es donde empieza a cobrar sentido. Porque Cristo es el eterno que se encarnó y que vive en nosotros y nosotros en Él. Por lo tanto, ese obsequio del Padre es tener la vida del eterno, Jesús. Y no habla simplemente de duración, como nosotros podemos decir. Por eso algunos, hasta en forma peyorativa, sarcástica y burlona, dicen, pero más alegre es el infierno. Porque la mentalidad caída, con la complicidad de los productores de Hollywood, han llevado a que aún los cristianos, cuando hablamos del cielo, piensan que están arriba de una nube blanca, todo blanco, y allí un castillito de oro por atrás, y todos tocando el arpa con un hombre de barba blanca, ¿no? Entonces pareciera ser que ese cielo que nos habla no es muy atractivo cuando lo vemos desde una mala perspectiva, pero cuando analizamos lo que el Señor está diciendo acá, probablemente podamos empezar a ver en verdad que es asombroso y es un motivo grande para exaltar y glorificar a Dios. Porque, mis hermanos, no describen una experiencia prolongada, sino una relación transformadora permanente. Y esto sí que empieza a tomar sentido. Porque quisiéramos hoy que a través de esta frase, de este texto, pudiéramos explorar la verdad y responder la pregunta, ¿qué significa tener vida eterna? Hagamos de cuenta de que alguien va en un barco y encuentra a un náufrago flotando a la deriva, ya casi desahuciado, muriéndose con los últimos signos vitales, y este dueño de ese barco lo rescata, lo saca del agua, lo sube al barco, le da primeros auxilios, le salva la vida y lo termina llevando a puerto seguro. Y no solamente eso, sino que lo lleva a que sea atendido médicamente, recuperado y pueda volver a tener fuerza. Pero no solo eso, sino que ahora lo lleva hasta su casa, le da abrigo, le da comida, lo hace dormir en una cama y también le propone si él se quiere quedar a vivir con ellos, con su familia, y comer de la mesa y participar como parte integrante de una familia. Si usted se da cuenta, en esta pequeña ilustración es lo que justamente se trata el Evangelio. Cristo no nos rescató de la muerte eterna para dejarnos solamente a la deriva en un lugar, quién sabe dónde, sino que justamente Él nos rescata para adoptarnos hijos de Dios y que podamos nosotros participar de su mesa, porque así lo dice la Escritura, y para ser llevado al hogar del Padre, porque Él mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy a preparar un lugar para ustedes también. Y por supuesto que cuando hablamos de eternidad, entendemos nosotros que responder esa pregunta, ¿qué significa tener vida eterna?, es ahora una prioridad. Para que usted no viva con una mentalidad o una idea utópica, sino que conforme a lo que el Señor ha revelado en la Escritura, usted puede empezar a disfrutar
lo que ya es una eternidad en ustedes. Porque la vida eterna no se trata de duración solamente. Si bien es cierto, es duración, pero no es solamente duración. Porque cuando nosotros hablamos de algo que no termina más, nos cansa. Somos personas que necesitamos cambiar permanentemente. La monotonía aburre, cansa y hasta nos cuesta imaginarnos. Pero yo los quiero invitar a ustedes que vayamos a través de este texto a que podamos comprender que esa vida eterna no se trata de duración, sino de comunión, de una relación. Porque cuando escuchamos vida eterna pasamos tiempo pensando solamente en el tiempo. ¿Cuánto tiempo estaremos en el cielo? Pues mis hermanos, hasta hemos visto películas de ficción del conde Drácula que no podía morir. ¿Sí o no? Y la única forma era clavarlo en una estaca de madera para terminar con la agonía de su eternidad. Y pareciera ser que ese tipo de informaciones que proviene de un mundo caído han capturado la mentalidad de los cristianos al entender que cuando hablamos de vida eterna, pareciera ser que no simpatiza muy mucho. Pero cuando entendemos de que no se trata de duración o del tiempo, sino de la relación de la vida misma de Cristo, la cosa va a empezar a cambiar. Porque cuando nosotros pensamos en vivir para siempre, es donde nosotros llegamos hasta donde nuestra mentalidad y nuestra capacidad cognitiva caída nos alcanza. Pero Jesús define la eternidad de otra manera y lo expresa en su palabra y lo dice completamente con toda claridad cuando Él, orando por nosotros en Juan capítulo 17, versículo 3, Él dijo lo siguiente, fíjense conmigo, Él estaba haciendo la oración intercesora y en todas las cosas que Él oraba, dice así, versículo 1, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que Él dé ¿qué cosa? Vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que le diste. Y ahí dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Entiende que no se trata de tiempo, sino de relación? ¿Cuánto tiempo necesitamos para conocer a una persona? Yo llevo casado con mi esposa 30 y pico de años, no voy a decir exactamente para no causar papelones, ¿no? Pero fíjense ustedes que nos seguimos conociendo, porque uno va a conocer a una persona no con un tiempo de relación, sino con muchas veces y mucho tiempo compartiendo. Y aún así tal vez no lleguemos a conocernos en profundidad. Y por esa razón, cuando Jesús dice, la vida eterna no se trata de tiempo, se trata de relación. Y Padre, que ellos sepan que la vida eterna se trata de que te conozcan a ti y me conozcan a mí. Pregunta, ¿es Dios finito o infinito? ¿Es Dios limitado o ilimitado? ¿Es Dios temporal o es eterno? Pues se da cuenta de en qué consiste la vida eterna. En deleitarnos, en conocer al Padre y al Hijo en toda la eternidad. No se trata de tiempo, se trata de relación. Y si Él es el amado, Él es el deseado, Él es el señalado, no hay otro como Él. Él es el único que llena todo y en todos y por todos. Pues entonces entendemos que no nos va a alcanzar una eternidad para conocer al más bello de todos. Su gracia y su amor es eterno. Y por esa razón es que el Señor no define la vida eterna en términos de cronología, sino en términos de conocimiento. Y probablemente los que están presentes aquí puedan decir, yo tengo algo de conocimiento acerca del Señor. Conozco lo que Él se ha dado a conocer a través de ¿qué? De Netflix, ¿no es cierto? No, de las Escrituras. ¿Quiere conocer a Dios? Pues Dios se ha revelado en las Escrituras. No pueden conocer de otra forma cuando Dios se ha dado a conocer en las Escrituras. Si bien es cierto, todas las cosas creadas hablan de Dios, pero Dios quiso revelarse a través de las Escrituras. Entonces la pregunta de Cantasola, ¿conoce la Escritura?
Probablemente entre los que estamos aquí haya una variedad de hermanos conforme a su conocimiento. Algunos conocen más las Escrituras que otros, pero no significa leer la Biblia, sino conocer de quién habla la Biblia. Es conocer a Cristo. Y ahí está donde nosotros empezamos a decir, entonces, si la eternidad significa conocerte, quiere decir que ya somos eternos. Gracias por ese entusiasmo. ¿Por qué? No lo estoy diciendo yo. Jesús lo afirma varias veces y la Escritura da este testimonio. Por eso es que en las Escrituras conocer es participar de esa naturaleza revelada en nosotros. Conocer es ser introducido a una comunión, a una unión común con Cristo. Conocer es estar unidos a Él, como lo explica la Escritura. No existe cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis amados hermanos, la vida eterna implica en conocer a Dios como deleite de tu vida. Hay muchas cosas que nosotros anhelamos disfrutar de este mundo, de unas vacaciones, de un paisaje, de nuestros niños, de nuestros hijos, los nietos, de una melodía, de una canción, de un cantar de los pájaros, de un amanecer, de un atardecer, de comer algo rico. Es el deleite natural de todos. Así que todos nosotros sabemos lo que significa deleitarnos, aunque sea en algo pequeño. Pues la eternidad consiste en deleitarnos en Dios. Porque como dice el Salmo 16, fuera de ti no deseo nada, porque todas las herencias me han caído en lugares deleitosos. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Lo va entendiendo? Por lo tanto, vida eterna significa conocer con deleite a Dios, es amar con santidad a Dios, es disfrutar de Dios con gozo, aún en medio de las pruebas. Significa servir a Dios con total libertad, significa contemplar a Dios en plena adoración. Por eso, mis hermanos, todas las cosas que hacemos nosotros como hijos de Dios, estando en este mundo caído, en el ahora, ya es parte de esa eternidad. Porque la vida eterna no consiste en que Dios, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Dios real, el único Dios que existe, no es solamente como una expresión religiosa, sino que es el centro de nuestra vida, donde se transforma en lo más importante para nosotros, donde Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, donde somos sus hijos, donde tenemos una relación real con Él. Por eso nuestro destino no es simplemente la inmortalidad, mis hermanos. Empieza a correr un poquito la palabra esa, voy a vivir para siempre, sino voy a conocer a mi Dios eternamente y para siempre. Y no nos va a alcanzar una eternidad, porque su amor es eterno. Por esa razón, mis hermanos, nuestro destino no es simplemente una inmortalidad en el tiempo, sino es una relación en conocimiento de cómo Él se dio a conocer. Porque el fin supremo de todo hombre, de todo ser humano, no es existir, sino es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin de todos. Y la vida eterna cumple con este fin. Por eso Jesús nos dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Podría haber terminado allí. Y sería un buen regalo, una buena noticia. Pero Él dijo, sino que tenga vida eterna. Tener vida eterna es tener la vida del Eterno. Es tener la vida del eterno Rey de Gloria. Por eso es que esta vida eterna cumple con este fin, porque nos invita a nosotros a glorificarle y, por supuesto, también a gozarnos de Él sin límite. Sin límite. Dios quiere que le descubras como el que te llena, el que te sacia, el que te satisface.
de tal manera que no necesites otra cosa más. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero lo segundo que quiero recalcar sobre esto es que la vida eterna comienza ahora, no cuando nos morimos. A veces hay un concepto que lo entendemos mal porque tal vez hasta desde niño anidamos esta idea de que la vida eterna comienza a partir de que yo me muero. ¿Sí o no? Muchos lo han relacionado así. Pero sin embargo la Escritura no dice eso. No dice que comenzamos la vida eterna cuando morimos, porque Cristo dice algo totalmente distinto cuando vemos en Juan capítulo 5, versículo 24, que Él dice: el que oye mis palabras y la cree tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. No dice que va creciendo las posibilidades de que algún día tenga vida eterna. Ni mucho menos dice, si crees ahora, el día que mueras tendrás vida eterna. Dice, si crees, tendrás vida eterna. Y por eso es que nosotros vemos que este texto señala algo más contundente. El cambio de verbo no es tendrá, como lo hemos entendido siempre, sino que Jesús dijo, tiene. ¿Lo ven? Ahí está la clave. Tiene. ¿Usted cree? ¿Cuántos creen? Usted tiene vida eterna. No necesita morirse para empezar a tener vida eterna. Usted tiene vida eterna. Y no solamente esto, porque no dice tendrá, sino dice que tiene. Entonces esto significa que la eternidad invade el presente. La eternidad de Dios invade el presente. El hoy de nosotros está solapado por la eternidad de Dios. Porque la gloria futura irrumpe en el tiempo. Hoy le dijo al preso, al delincuente que estaba muriendo al lado de la cruz: hoy estarás conmigo. Por eso es que la vida del siglo venidero penetró en esta historia, porque la vida del Eterno vino a este mundo. Jesucristo. Él murió para pagar nuestros pecados. Él murió para matar a Adán, el pecador, el condenado, el que en él estábamos todos condenados. Y para que no te pierdas, cree en él, entonces ahora tienes la vida del Eterno, el resucitado. Por esa razón, esta es la causa por la cual los apóstoles afirman diciendo que hemos pasado de muerte a vida. No dice que pasaremos de muerte a la vida cuando muramos, sino que hemos pasado de muerte a vida. Primera Juan capítulo 3, 14 dice esto. Como dice Gálatas 2:20, Pablo lo dijo con toda claridad: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya. Usted ya no vive. Si usted ha nacido de nuevo en Cristo, usted no vive. Cristo crucificó su naturaleza y usted y yo y Pablo y todos los creyentes ya no vivimos. Es Cristo el que vive en mí. Yo no voy a creer lo que usted opina, voy a creer lo que la Escritura dice. Y Jesús lo hizo real, Pablo lo publicó y lo enseña nuevamente en Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Tenemos suficientes motivos para entender esto. Pero Pablo no se queda allí, sino que él sigue diciendo, por ejemplo, este famoso texto de 2 Corintios 5:17, cuando él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura será cuando se muera y empiece la vida eterna. No es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No te entusiasma saber eso? Porque te ama, porque te ama. Y claramente Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 6, afirma que hemos sido resucitados con Cristo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, mas Él nos dio vida. Hemos sido resucitados.
Este es el plano espiritual de este texto, la cual afirma lo que es la vida eterna y lo que te estoy tratando de convencer, que no te quedes solamente con el tiempo de que vivir y vivir y vivir, sino que es conocer, conocer y deleitarte y gozarte en Él y conocer más y más maravillarte y más asombrarte y más adorarle, porque cada vez que más le conoces, más gloria recibe el Padre. En eso consiste la vida eterna. Por eso es que en teología este misterio se llama el ya y el todavía no. Esto es solapado, el siglo presente y el siglo venidero. El presente de hoy caído, pero ya la eternidad tocando en nosotros. Nosotros estamos viviendo en un mundo caído, pero ya, según las Escrituras, tenemos eternidad. Ya tenemos eternidad. Ya somos hijos de Dios, aunque todavía no vemos todo lo que seremos. Porque Pablo dice que un día conoceremos cómo fuimos conocidos cuando lo perfecto sea manifiesto. Por eso es que ya poseemos vida eterna. Quiero que quede claro esto en las Escrituras. Afirma que ya tienes vida eterna. Porque has creído en el unigénito de Dios, que como expresión de amor eterno del Padre te lo ha dado, para que no te pierdas. Aparte de eso, para que tengas vida eterna. Así que, mis hermanos, ya hemos sido regenerados, pero todavía guardamos la resurrección final de nuestros cuerpos caídos. Aquí sufrimos, claro que sí, pero allá seremos consolados, dice la palabra. Aquí somos débiles, pero allá seremos revestidos de poder. Acá tenemos un cuerpo corrupto, pero allá seremos glorificados. Hay algo que la Biblia ya lo ha revelado, y es la garantía que tenemos de ser hijos de Dios. Por eso aquí vivimos por fe, pero cuando entremos en gloria, la fe se transformará solamente en el medio que nos llevó a esa vida, porque ahora nuestros ojos le verán cara a cara y podremos contemplar la hermosura de su santidad. Por eso, mis hermanos, es que la vida eterna es estar en Dios, estar con Dios, y no simplemente ir al cielo. ¿O usted quiere un cielo sin Dios? ¿Usted quiere un cielo de mar de cristal, calles de oro y mansiones celestiales, pero sin Cristo? Pues, mis hermanos, la figura de todo eso bello que reveló a Juan en la isla de Patmos, la cual él escribió la carta de los Apocalipsis, está hablando de Cristo. Él es la plenitud, del que lo llena todo y en todos. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos ver que la realidad de ese cielo en gloria es Cristo mismo. Es habitar en Él y recrearnos en Él. Porque muchos imaginan un cielo como un lugar hermoso, lleno de perfección, lleno de gozo y paz, y lo es. Pero no es eso más glorioso que Cristo. Cristo es el que llena de gloria todo lo creado. Lo más glorioso de ese cielo en el cual nosotros hemos sido destinados por gracia y misericordia a disfrutar para siempre es conocer a Cristo y maravillarnos de Él. Si nos ofrecieran un cielo perfecto pero sin Cristo, ¿usted aceptaría? Pues es lo que quiso hacer Satanás en la tentación allí en el desierto a Jesús, cuando le mostró las riquezas, el poder y los imperios de todo el mundo, y le dijo: mira, todo esto a mí me ha sido dado, y a ti te lo daré si postrado me adorares. Y ese negocio ha sido la trampa que permanentemente muchos han caído, porque quieren todo el confort, todas las riquezas, toda la gloria, pero no se dan cuenta que allí no está el deseado. Allí no está Cristo. Por eso es que Pablo lo que hace revelar en Efesios capítulo 1 es una forma magistral, cuando él comienza la carta con una tremenda proclamación de adoración. Y él dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no nos bendecirá, nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Dios el Padre reunió todas las bendiciones en Cristo. Y es lo que siempre afirmamos, que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo, por más que crea tenerlo todo, no tiene nada. Amén. Por eso, mis hermanos, Pablo aclara con gran devoción que estar en Cristo es muchísimo mejor que quedarnos aquí. Filipenses capítulo 1, versículo 23, él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estar con Él es muchísimo mejor. No dijo estar en el cielo. ¿Sabe lo que es caminar por calles de oro y mar de cristal? No dijo eso. Él dijo, estar con Cristo es mucho mejor. ¿Por qué Pablo podía dar esta afirmación y por qué nosotros, cuando hablamos de la muerte, algunos empiezan a llorar y a tener incertidumbre porque creen que aquí deja lo más valioso? Sorbida ha sido la muerte en victoria cuando Cristo resucitó, porque Él mató a la muerte. Y por eso es que nosotros tenemos esa esperanza. La muerte no es un problema para el que ha resucitado en Cristo Jesús. Por esa razón es que Nueva Jerusalén, esa preciosa que vio Juan, con calles de oro, mar de cristal y todo lo que hace referencia en detalle de esa revelación, él concluye, Juan diciendo en Apocalipsis 21-23 que el Cordero es la lumbrera, quiere decir, lo ilumina todo, su gloria es lo que hace la diferencia. El cielo no es un lugar encantador, es una comunión gloriosa con Cristo la que hace la diferencia. Por eso es que aquí vemos nosotros de que esta verdad empieza a sanar una manera incorrecta de pensar en cuanto a lo que es la vida eterna. Dios no nos salva solamente de la condenación eterna del infierno, cuya justicia merecía aplicarse a nosotros porque nosotros somos pecadores, sino que Dios nos salvó para sí mismo, para que disfrutemos de Él y para que estemos en plena comunión con Él, y que nos ha regalado la posibilidad de que tengamos una eternidad. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para conocerle. Yo no sé qué piensa usted cuando la Escritura lee que dice cosas que ojo no vio y que oído no oyó, ni pensamiento que ha subido a la mente del hombre son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Qué se imagina usted? ¿Mirar cosas extraordinarias? ¿Mirar cosas bellas? ¿Mirar paisajes hermosos? ¿Qué es lo que se imagina? ¿Oír cosas que nunca se ha escuchado? Está hablando de Cristo. Es conocerle a Él, es disfrutar de Él, es gozarnos de Él. Porque si el Padre abrió los cielos y diciendo permiso, 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 y le dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien se regocija. ¿Se imagina lo que debe ser la expresión del Hijo para nosotros que nuestros ojos están velados por el pecado? El más hermoso, el más maravilloso, aquel que es digno de recibir la gloria, de arrojar nuestras coronas y de glorificarle y adorarle. Por eso, mis hermanos, la vida eterna, dicha por Jesús como una expresión de este precioso texto, nos lleva a ver lo siguiente, que es segura y que es irreversible. Nadie va a poder arrebatar esa vida eterna, nadie va a poder quitarte esa vida eterna, porque Cristo lo declara en sus propias palabras, dándole paz al creyente que duda, que tiene temor, que está atribulado por situaciones de este mundo caído. Él dijo, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Es seguridad, confianza. Porque
Porque si fuera por nuestras emociones, probablemente alguno de ustedes aquí en este momento está pasando un mal momento y hasta puede empezar a dudar de su salvación. Y si hay algunos que mañana están sintiéndose en la gloria, van a decir: Señor, abrime el lugar que ya me voy al cielo. No es por emociones, son por convicciones de conocer a aquel que te amó y dio su vida por ti, para que le disfrutes. Porque esa seguridad de la salvación no descansa en nosotros, descansa en Jesucristo, no en nosotros. Él dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Nuestra fe no puede estar temblando como una hoja seca. Nuestra vida está en sus manos, y eso ya es motivo para decirle: gracias, Señor, porque en tus manos están mis tiempos. Nuestro amor no depende de nuestras emociones, porque nuestro amor puede enfriarse, pero su pacto nunca va a dejar de ser, porque hay un pacto de sangre en su muerte. Cada vez que dude, piense en esa cruz y renueve el espíritu de su mente, afirmando la convicción del pacto de su sangre. Aunque usted se enfríe, aunque usted se caiga, 7 veces se puede caer y 7 veces se va a levantar, porque el Espíritu te va a anhelar y guardar celosamente. Por eso es que nuestro compromiso puede incluso hasta flaquear. Puedes dejar de servir o poder sentir como que has perdido la comunión con el Señor, pero jamás vas a perder la unión con Cristo, porque esa unión es un diseño eterno de Dios. Su gracia nunca acabará. Por eso la Escritura dice claramente en Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dijo: por eso estoy persuadido, convencido, que el que comenzó la buena obra en vosotros será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Por eso ya tenemos eternidad, porque cada día, aun cuando nos sentimos muy desanimados, deprimidos, en angustia o en oscuridad, el Espíritu Santo sigue obrando, perfeccionando tu vida hasta el día del Señor. Por eso Pablo dijo con toda claridad en Efesios 5, 25 en adelante, que Él dio su vida por su iglesia, para santificarla, para purificarla, para presentársela a sí misma como una esposa que no tuviera manchas, ni arrugas, ningún defecto, porque Él se la va a presentar perfecta. ¿Y saben qué es lo que está haciendo? Está trabajando en la vida eterna que ya comenzó el día que naciste de nuevo. Amén. Por eso es que esta doctrina es preciosa, se llama perseverancia de los santos. Y nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Y ahí está la expresión del amor. Porque a quienes Dios salva, Dios los sostiene. Y a quienes Dios sostiene, Dios los glorifica. La vida eterna no es un préstamo, es una adopción eterna, definitiva. Ya eres hijo de Dios, hija de Dios, heredero juntamente con Cristo. Ya lo eres. Así lo afirma la Escritura. Por eso es que la vida eterna tiene un origen. Y este texto de Juan 3:16 lo dice claramente. Viene del mismísimo corazón de Dios el Padre. Porque de tal manera amó Dios. No a los buenos, no a los que mejor se portan, no a los perfectos, no a los moralmente correctos. Dijo al mundo. Este mundo que le odia, este mundo que le aborrece, este mundo que le dijo: crucifíquele y suelten a Barrabás, este mundo que levantaba el puño contra Dios, ese mundo que aborrecía la luz y huía las tinieblas porque sus obras eran malas. A ese mundo Dios expresó su amor, porque de allí nos sacó a nosotros, de ese mundo. Y por esa razón, que aquí está la causa, el amor de Dios. Dios te ama. Dios te ama. En verdad que te ama. No fuimos salvados por nuestra dignidad, ni por nuestra voluntad, ni por nuestra justicia, ni por méritos, ni por obras. Fuimos salvos por gracia a través de la expresión del amor eterno del Padre, que nos eligió para que su Hijo sea el Redentor de nuestras vidas.
y entonces librarnos de la condenación eterna, y una vez libre nos da el obsequio de la vida del eterno. Esa vida eterna es conocimiento, relación con el Señor. Dios no nos salva porque nos necesita a nosotros. Dios no nos salva porque quiere vernos llenando su casa, sino porque quiere compartir su gloria con nosotros. Jesús lo dijo en Juan 17 cuando Él dijo: Padre, a donde yo estoy, quiero que ellos también estén, para que vean mi gloria, esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se da cuenta? Nosotros no tendremos la misma gloria de Jesús, somos participantes de su gloria. Le veremos tal cual es. Nosotros a veces no entendemos lo que cantamos muchas veces. Decimos: Señor, muéstranos tu gloria. Si en este momento la gloria del Señor fuera, aunque sea como una chispita, caeríamos muertos todos acá. Necesitamos ser transformados a su gloria para poder ver su gloria y contemplar su hermosura. Por eso es que Juan dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 12 que el que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces la ecuación es simple. La vida eterna es la vida de Cristo en nosotros. Nosotros vivimos porque Él vive, porque nuestra naturaleza ha sido crucificada y ya no vive. Por esa razón es que la vida eterna es nuestra unión con Cristo. Somos justificados en Él, somos santificados en Él, somos adoptados en Él, somos preservados por Él y para la gloria de Él. La vida eterna es justamente la vida del Hijo eterno comunicada a nosotros con total legalidad. Amado, espero que esta serie de 7 sermones, de un texto que todo el mundo lo sabe y vos lo sabías, te haya convencido que Dios te ama y que no necesites nada más. Que no mendigues amor de nadie, que no te sientas incompleto, que entres al plano de la dimensión que aún ni siquiera yo puedo transmitirlo, pero un día lo entenderemos y un día lo veremos en gloria. Y quiero dar la aplicación pastoral para los que son creyentes. Hermanos, vivimos en un mundo donde todo se desgasta, todo es frágil, todo termina. Nuestro cuerpo envejece, las fuerzas no son las mismas, la visión ya no es la misma, todo va cambiando, todo se va desgastando, todo va cayendo, todo se va muriendo, la mente se cansa, la belleza se marchita, los vínculos se empiezan a quebrar, las casas a veces quedan solitarias y vacías. Las relaciones no son duraderas para siempre. Pero ¿saben qué es lo que nunca se pierde? En los que somos verdaderamente hijos de Dios, la vida eterna. Tienes la vida eterna. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Que aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior cada día va poniéndose mejor, más fuerte, más renovado, más pleno en el Señor. Yo no sé a dónde apunta tu pasión, por cosas que se deshacen o por cosas eternas. Amados, esto nos permite vivir con esperanza verdadera, aunque el espejo te diga una cosa dura todos los días. El espejo del alma te dice: vas muy bien, vas bien, sigue adelante, porque vas muy bien. La enfermedad no va a ser eterna, tus lágrimas no van a ser eternas, un día la vas a enjugar. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá soledad. Todo eso va a terminar. Por eso Pedro decía: no se sorprenda de este fuego de la prueba, es momentáneo, no es comparado con la gloria venidera.
El dolor no es eterno, la muerte no es eterna, Cristo es eterno, su vida es eterna y el regalo del amor del Padre va a ser para siempre. Y para los que aún no conocen a Cristo, si estás aquí en esta noche, o para aquellos que escuchen esta enseñanza en algún momento por propósito y soberanía de Dios, te tengo que decir que la vida eterna también ofrece a los que todavía no han creído, porque sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tengas vida eterna. Pero no se recibe por obras, ni por promesas humanas, ni por religión, ni por esfuerzo, ni por construcción de ideas, de verdades. Se recibe por fe. Y la fe es un regalo de Dios para poder creer en su palabra y entonces arrepentirte de verdad de tus pecados. Pues no rechaces este amor, porque no hay un amor igual. No hay un amor igual. En esta serie, cuando expresé justamente que el amor de Dios ha sido para el mundo, había dado una ilustración de un padre en una cornisa sosteniendo de un brazo a su hijo y del otro lado a un hombre. Y mientras él aguantaba, porque los dos corrían riesgo de vida, se enteró que este hombre era un asesino, un depravado, un violador, un blasfemo de Dios, un total delincuente. Y de este lado estaba su hijo. Y la pregunta era, ¿a quién soltarías tú si tuvieras que salvar a uno para multiplicar las fuerzas? Yo creo que todos soltaríamos al que no merece y salvaríamos a nuestros hijos, pero el Padre hizo todo lo diferente para salvarte a ti y a mí. Mandó a su Hijo a la muerte y nos salvó a nosotros. Esta es la expresión de amor más grande. Por eso es que no rechaces este amor, no postergues el llamado. Cristo murió para salvarte y para que vivamos para siempre en Él. Mas tenga vida eterna. Concluimos esta serie de 7 sermones. Y por eso es que nosotros podemos citar este mini evangelio, esta mini Biblia, con total convicción, que no fuimos salvos solo de la muerte, sino para la vida eterna en Cristo Jesús. No fuimos solamente salvos del infierno, sino para gozarnos en Cristo para siempre. Esta es la buena noticia. Dios te ama. Dios nos amó. Dios nos buscó. Dios nos perdonó en Cristo. Dios nos salvó. Dios nos guarda y nos protege. Dios vendrá a buscarnos. Cristo volverá y Dios nos llevará para siempre a estar con Él, para su gloria y disfrutar de Él para siempre. Amén. Oremos. Señor, te alabo. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Qué inmenso amor. No merecíamos, Señor, tanto amor. No merecíamos ni una pizca de amor ni de compasión, porque siendo pecadores, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, te amo. Señor, te amamos. Ayúdanos a vivir dignos de ese amor. Ayúdanos a corresponderte en ese amor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de ese amor y a valorar ese amor, porque no hay mayor amor que su amigo de la vida por aquellos a quienes le siguen. ¡Qué amor! Gracias por amarme. Gracias por amarme, Señor. Y gracias por darme ya vida eterna para conocerte todos los días, eternamente y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.
Dios te ama. Amén. Dios te ama.